Kenneth Rivera Robles, licenciado CPA, saludos, ¿cómo estás? Saludos, Jay, esperando que estés bien tú y las personas que nos escuchan. ¿La pasaste bien comiendo pavo? Sí, oye, me quedé bastante familiar, no salí mucho, estuve bastante por aquí, por el área. Ni siquiera fui a la isla, así que Navidades. Ok, Kenneth, tengo unas cuantas columnas que tú has escrito para el Nuevo Día y quiero discutirlas contigo. Honestamente, me han parecido fascinantes. Entre ellas, la verdad es que algunos casos sí lo sabía, otros no. Pero contributivamente hablando, me gustaría hablar de cómo es posible que gente pueda deducirle a sus planillas la comida para gatos, el aumento de seno, este, un auto de carreras que en ese caso, de verdad que para mí, o sea, sí, pienso que otro hubiera sido el resultado en otro estado, pero eso no viene el caso ahora. Y vamos a sacarte tu conocimiento que costaría muchos chavos gratis, así que te chavaste. Quiero hablarte de eso, pero antes quiero hablar de algo que me parece a mí que es obvio. El éxodo contributivo de puertorriqueños y puertorriqueñas está pasando y es evidente. Yo tengo que decirte que quiero hacer este segmento un poco recordando al doctor Carlos Colón de Armas, que en paz descanse, porque esta conversación yo la tuve con él hace muchos años. De hecho, le recomendé hacer una columna para el periódico El Vocero. Si Salvador Hasbun o alguien del Vocero me está escuchando y la puede encontrar, honestamente la quiero para mis récords personales, porque me da sentimiento honestamente recordarlo. Porque Carlos Colón de Armas fue la primera persona en esto de los medios de comunicación que me dijo que yo tenía futuro en esto y que me trató con respeto, a pesar de que yo era un chamaquito del barrio Jaguar y él pues tenía, tú sabes, este doctorado de la Universidad de Estados Unidos, que obviamente era Purdue, universidad reconocida más bien por temas agrícolas. Y obviamente pues sabemos que Purdue no era, o sea, economía agrícola es la universidad, o sea, agricultura Purdue está como que muchísimo más adelante que el resto ¿verdad? De la segunda, ¿no? Pero él me trataba como una persona, vamos, o sea, normalmente cuando uno viene como yo, que es de abajo y demás, y no es por contarme el cuento el pobre, pues lo normal es que una persona ¿verdad? De cierta estatura, pues no te ve así o no te trata así. Él fue muy, muy buena persona conmigo. Y la verdad es que cuando me enteré de su muerte fue bien fuerte porque o sea, la familia fue bien hermética, él fue bien cerrado con el proceso y demás. Y en una conversación que él y yo tuvimos hace muchos, muchos años, estoy hablando, yo estaba empezando en Noti1, imagínate, 2006, él y yo estábamos hablando de los impuestos en Puerto Rico y que obviamente la gran ventaja que tenía Puerto Rico era que no pagaba impuestos federales sobre ingresos. Y yo le decía que mientras eso fuera así, la estadía no era posible para Puerto Rico y él era muy, muy estadista, él era muy, 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 muy PNP estadista, ¿no? Y entonces él me decía que los puertorriqueños no iban a pagar impuestos porque el mensaje de los puertorriqueños no pagan impuestos. Yo le decía, sí, pero es que el problema es que sí, gran parte de los puertorriqueños no pagan impuestos, pero hay unos profesionales que sí pagan impuestos y esos profesionales nos los van a pasar a nosotros, así que nada, en fin, el cuento es larguísimo. Y él me dijo, Jay, estás equivocado, los puertorriqueños pagamos más en impuestos que muchos estados. Yo nunca había escuchado eso de nadie. Y después, y esta fue la parte importante, me dijo, y los puertorriqueños pagan, aún sin pagar impuestos federales, más que otros estados en impuestos. Y yo decía, eso no es posible. Eso fue una conversación, yo te diría, yo estaba en Noti1, eso fue cuando mucho 2007. Años después nos reencontramos y estábamos debatiendo el tema de nuevo, esta vez creo que fue al aire, y él me dijo que él iba a hacer una columna para El Vocero, donde él iba a estudiar el tema de cuánto pagaban en los estados versus Puerto Rico. Y resulta que él encontró que Puerto Rico estaba en creo que la posición 15 o 16 de los estados que más pagaban impuestos, aunque no pagaban impuestos federales. Y yo le decía, pues peor aún para tu argumento a favor de la estadidad, porque imagínate, si además de los impuestos de la colonia le metemos los de la estadidad, nada, en fin, esa es, y él escribió la columna y me dice que escribió la columna, la escribió y al final dijo, quiero hacer un agradecimiento en esta columna a Jay Fonseca, con quien tuve esta discusión y me hizo hacer el ejercicio eh, ¿verdad? Intelectual de buscar los datos para la columna. En fin,
tú escribes una columna planteando que hay un éxodo contributivo de puertorriqueños a Estados Unidos que debemos evitarlo, obviamente bajando los impuestos locales. Y antes de dejarte hablar, porque yo sé que ya he hablado un montón ya, pero no es que quiero hacer esta introducción porque honestamente para radio especialmente, no tanto para redes, porque un poco yo creo que hay, ¿verdad? Que hay que recordar a estas personas que han aportado a la discusión pública, como lo hizo el doctor Carlos Colón de Armas, pero además creo que es una discusión que el país no tiene, porque como les mencioné, los puertorriqueños no paga contribuciones o no llena planillas o lo que paga es bien poco. O sea que el 80% de la gente que trabaja no paga o paga muy poco y cerca de ¿verdad? El 2/3 partes de los puertorriqueños no pagan impuestos, puntos, ¿verdad? Pues no es algo que nos suene, pero el problema es que cada vez que tú vas a consumir, pues esa persona que sí paga te pasa esos cargos a ti, así que hace costosísimo Puerto Rico, porque todos esos impuestos te los pasan a ti indirectamente. Pero además, y ahora sí termino, Jeff Bezos se acaba de mudar de Washington para la Florida, entre otras cosas, para no pagar impuestos, porque en Washington acaban de aprobar un impuesto que era uno de esos tantos, ¿verdad?, estados que tienen un sistema contributivo para competir con su vecino Oregon. Y Washington, el estado, le puso un impuesto a las ganancias de capital que Jeff Bezos dice, me voy para Miami. Y además de que Miami tiene esta temperatura mucho más cool que Washington, en Washington todo el tiempo está lloviendo. Él mudó su residencia contributivamente. Y que aquí en adelante quiero escucharte. Esto del éxodo contributivo, si lo está haciendo Jeff Bezos, que es un tipo multibillonario, que puede meter su dinero en la jurisdicción que le venga en gana del mundo y protegerlo a través de cuanto fideicomiso y estructura contributiva hay, ¿qué va a hacer de los boricuitas? Si Jeff Bezos se está mudando para la Florida porque contributivamente le sale mejor, ¿qué va a hacer de los boricuitas? Te escucho. Mira, primero comparto tu opinión del doctor Carlos Colón de Armas, igual que tú diferimos en un montón de cosas, un montón, probablemente los economistas con los que más pelea y discusiones tuve, pero siempre fue una persona bien de mucha altura, una persona bien elegante, teníamos un respeto mutuo bien grande. Como dice la gente, disentir no es desamar, así que me dio mucha pena, igual que a ti, que falleciera. Mira, en cuanto a esto de la mudanza, históricamente, y Carlos lo dijo bien y tú lo dijiste bien, la gente que está en Puerto Rico no paga contribuciones federales. Pero acuérdate de varias cosas. Una, la gente que está en Estados Unidos, mucha gente tampoco paga contribuciones federales, no es al mismo nivel que en Puerto Rico, porque aquí la gente tiene un nivel de pobreza un poco más alto, si uso los estándares de Estados Unidos, pero la cantidad de gente en Estados Unidos que no paga también es bastante, debe ser coqueteando con casi la mitad. Segundo, la gente que se muda de Estados Unidos a otro país, y esto es una cosa que la gente no tiene mucho en el radar, y esta semana me llamó un buen amigo y me hizo la pregunta y le dije, sí, por esto. Está la sección 933, que es la que usamos la gente que está en Puerto Rico, que si yo estoy en Puerto Rico, mi ingreso de Puerto Rico no paga contribuciones federales. Pero además de esto hay una sección que es la sección 911, que se llama la exclusión de ingresos foráneos. Que esta exclusión de ingresos foráneos dice que la gente que se gana hasta $120,000 en otro país no paga por esos $120,000 en Estados Unidos. Esa cantidad se va aumentando, se va ajustando por inflación todos los años. O sea que la gente sí se puede mudar y dejar de pagar contribuciones en Estados Unidos. Oye, si te ganas $120,000, que no es el caso de nuestro amigo Jeff Bezos. La gente sí se puede mudar, esperamos, ¿no? Yo no estoy en la planilla de él, pero no. Jeff Bezos se debe ganar eso cada 20 minutos. Por eso. Entonces, Jeff Bezos que se muda, y que de hecho lo que estaba poniendo Washington no es a la ganancia de capital, es un impuesto a la riqueza. Eso quiere decir que yo cojo una persona como Jeff Bezos y digo, mira, ¿cuánto vale Amazon? $1 billón, que vale más de $1 billón, pero vamos a decir que vale eso. Ok, pues por ese $1 billón que tú tienes en acciones de Amazon, tú vas a pagar 20%, aunque no lo hayas vendido. Y usualmente ese tax, y yo no me he sentado a leer con calma el de Washington, pero usualmente cuando tú vendas las acciones, te dan un crédito y dicen, mira, ya él prepagó por eso, así que no tiene que volver a pagar para que lo tengas que pagar por eso. Pero estás pagando ahora mismo por el valor de unas acciones que tú no has vendido. Pues el amigo Jeff Bezos, y él siempre ha sido una persona bastante elegante con esto, y él siempre habla muy bien del estado de Washington y de Seattle, que de allí es que es él, pues se mudó para Florida. Y dice, pues está bien, chévere, voy para Florida. Él nunca dijo que fue por los impuestos, pero él pagaba el 45% de ese impuesto en las proyecciones. O sea que ellos se acaban de inventar un impuesto donde casi la mitad del pago
se fue con los panchos. Peor aún, y eso sí él lo comentó recientemente en una entrevista, Jeff Bezos lo que tiene, creo que es el 30 al 40% de Amazon. O sea, hay 60% que lo tiene otro montón de gente que está regado por ahí. O sea que cuando tienes una persona como Jeff Bezos que hace una compañía de ese calibre, de ese nivel, usualmente no se queda con todas las acciones, esas acciones se reparten y esas acciones las debe tener un señor que si él hubiera hecho Jeff Bezos aquí en San Juan, pues a lo mejor tú y yo tendríamos 2-3% de las acciones de Amazon, que eso es un zafacón de chavos. O sea que esta gente atrae mucha riqueza cuando hacen las cosas, pues ellos no se quedan con todas las acciones de sus compañías. No, además que tú típicamente para arrancar tu negocio necesitas un montón de inversionistas y esos inversionistas tú les vendes participación, o sea, ownership, básicamente un 5% a este, un 3% al otro, un 10% al otro, según te den cierta cantidad de dinero. Y esos inversionistas, ese seed funding, ¿verdad? Que tú necesitas para arrancar, pues esa gente luego se queda con parte de las acciones. ¿Qué pasa? Que acabas de perder a Jeff Bezos, acabas de perder las contribuciones. O sea, Washington perdió un ecosistema de negocios con este impuesto porque precisamente este impuesto se hace pensando en que Jeff Bezos lo pagara. Y suena bien, porque Jeff Bezos es el segundo hombre más billonario del mundo y si no se hubiera divorciado quizás sería el primero. Pero, ajá, ¿y qué significa eso? Pues que se mudó. Digo eso para alguna gente que piensa en aquí que vamos a poner unos impuestos, pues ajá, te mudas contributivamente. Es más, puedes hasta seguir viviendo allí, pero contributivamente creas un fideicomiso y mudas ese capital por otro lado y cuidado si también puedes evadirlo. Oye, lo que pasa es que en Estados Unidos la imposición a nivel federal es por ciudadanía, en Puerto Rico es por residencia. O sea, si Jeff Bezos hubiera sido boricua, pues con mudarse tenía, pues me voy para Florida. Y eso es la parte que la gente a veces dice, ah, mira, que en Puerto Rico tenemos esta panacea y nadie se puede ir de aquí. Mira, hay otras alternativas. Y usualmente las contribuciones estatales es 7, 8, 9, 10% los estados que más ponen. Y uno pensaba, mira, por 10% la gente no se va a mudar. Pues mira, sí se muda. Y en el artículo ese que yo cité de Jeff Bezos, hay unos estudios que salieron recientemente que dicen, mira, la gente por contribuciones sí se va a mudar. Así que los estados no deben ser muy avaros, muy greedy, es el término que ellos usan, y lo mismo aplica a Puerto Rico. Porque yo con mudarme tengo, o sea, una persona millonaria con mudarse, que tenga una ganancia de capital, esa persona con eso tiene. No, y que en Griffin se fue de Illinois por lo mismo, y obviamente Citadel dice que no, pero sí, y sabemos que Elon Musk a Texas también por regulaciones, o sea, sabemos ya que esto es una realidad al punto de que República Dominicana, y Kenneth, te pregunto si sabes de esto, presuntamente está también creando, igual que Uruguay, un tipo de ley 22 para conseguir migrantes de dinero, donde básicamente sabemos que ya otras islas del Caribe regalan su ciudadanía a cambio de que tú compres una casa allí, ¿verdad? Hagas una inversión de 200, 300 mil dólares y te dan la ciudadanía de esas islas. Y los hermanos rusos, que sabemos que están buscando la forma de dónde diablo poner los chavos porque están sancionados por todos lados en Estados Unidos, por obviamente la guerra de Ucrania, pues los rusos que han hecho, pues empezado a comprar ciudadanía donde sea, y algunos países para atraer esa inversión, pues le dan la ciudadanía y vienen y presuntamente, y no sé si sabes, que se dice que República Dominicana creó algo parecido a un concepto de ley 22 donde básicamente gente de 130 mil dólares o menos pues no paga impuestos si se mudan para allá. Todo el mundo, Jay, o sea, Estados Unidos tiene un programa parecido. Hay una visa, creo que es EB5, y a veces confundo el Sí, el número. AB5. Que por eso, que si yo pongo, eso es por una visa para una persona de mucho caudal o que vaya a hacer mucha inversión. Y dice, mira, si usted va a invertir X cantidad, no recuerdo cuál es el umbral ahora, si era 500 mil dólares o $1.000.000, yo te doy esa visa. En Europa tienen las Golden Visas, que es las visas que le dan, que tú escribiste de eso hace un par de semanas, si recuerdo bien, que son las visas que le dan a gente que llega a invertir a esos países. Otra vez, y recientemente lo tengo para escribir algo de eso en el futuro, sacaron un estudio de en Europa a la gente que cuando le dan las Golden Visas esas, de las barbaridades que han hecho allí. O sea que eso que ha pasado aquí, que si ley 22, que se aparecen uno o dos que también están portando también, pasa en todos sitios. Lo que pasa es que el programa tiene que ser un programa robusto, que tenga los mecanismos para yo poder monitorear a la gente. Y si yo me percato que una persona está abusando del programa, pues yo trabajo con esa persona de forma particular, pero no cierro el programa. O sea, a nadie se le está ocurriendo decir quita las EB5, quita las Golden Visas. Lo que están diciendo es, mira, tienes que monitorearlas bien. Si vio una persona, por ejemplo, en ese caso que tú dices, que está lavando dinero, que está trayendo dinero de Rusia, que tiene unas sanciones y unas cosas, pues tienes que trabajar con esa persona, pero no es quitar el programa necesariamente lo que tienes que hacer.
Ok, pregunta, Kenneth, ¿tú sabes si es cierto que los puertorriqueños que se mudan de Puerto Rico a República Dominicana tienen que pagar impuestos federales? Bueno, la regla general, acuérdate, con la regla que te dije ahorita de la sección 911, que ahora llaman Foreign Exclusion, antes siempre decíamos 911, pero desde septiembre 11 de 2001, pues la gente no dice tanto 911 porque la gente rápido piensa que tiene que ver con las Torres Gemelas, no tiene nada que ver la sección del Código de Rentas Internas donde está esto. Con las 911, los primeros 120,000 van a ser exentos. Así que, otra vez, va a depender si es una persona como tú que se gana un montón de chavos, pues va a tener que pagar. Si soy yo, pues no pagaría nada allí. Mira, Kenneth, tú sabes, tú puedes decir, tú puedes tripearme todo lo que tú quieras, pero todo el mundo sabe que a ti la paz económica te llegó mucho antes que a mí, así que no es cierto, ni siquiera cerca de que yo cogería eso, ni mucho menos seguro social. By the way, te pregunto, 110,000 es el número, 120,000. Es 120 el número ahora mismo. Pasa que el número Y va eso, cambiando por inflación, va subiendo por inflación. y eso incluye a los puertorriqueños que se muden, aunque no pagan impuestos y se quedaban en Puerto Rico, porque obviamente Sí. están exentos, pero si se muda fuera así. No, o sea, una persona, un ciudadano americano que vive en otro país y diga que se mudó en ese país, o sea, históricamente lo que funcionaba era un foreign tax credit, un crédito por las contribuciones que pagas en ese país. ¿Qué pasa? Pues se inventan esta sección hace unos cuantos años, lleva 25 o 30 años por ahí, que es la 911 y dice, mira, para que esta persona no tenga que lidiar con esto de coger un crédito, los primeros 120,000, si esa es su casa, si él se mudó a ese lugar, van a ser exentos. ¿Ok? Entonces, pues con eso, una persona que no llegue a ese umbral, pues no paga contribuciones federales y tiene más que trabajar o atender las contribuciones que le apliquen en ese lugar, que sería en República Dominicana, ya dejaría de pagar contribuciones de Puerto Rico, porque como hablamos ahorita, Puerto Rico el país te pone contribuciones por residencia, lo que quiere decir que una persona que de hecho se mude a República Dominicana está dejando de pagar contribuciones en Puerto Rico, a menos que tenga cosas aquí, ¿no? Si tengo una tienda aquí, si tengo acciones en una compañía de aquí que pague dividendos, pero si me llevo mis inversiones, que ese es el problema con esto, o sea, esta gente que se muda, la tendencia es mover su riqueza, su patrimonio, su caudal al lugar donde está, y si allá tengo algún tratamiento contributivo preferencial o es más barato, son más baratas algunas cosas, pues al final del día quedo un poco mejor Ok, económicamente. pues la respuesta es sí. Si te mudas de Puerto Rico y tus ingresos son más de $120,000, pues básicamente tendrías que pagar impuestos Ahí tienes que pagar federal. al gobierno federal, obviamente si te cogen, que te pueden coger. Ok, y eso incluye si el ingreso es tu pensión. Podría incluir tu ingreso de pensión. Lo que pasa es que el ingreso tiene que ser de ese lugar y ahí tienes que tener cuidado porque si una persona trabaja en Estados Unidos y se muda para allá, pues a veces Estados Unidos toma la postura de que ese ingreso de Estados Unidos pues te lo ganaste en Estados Unidos. A veces los estados toman esa postura, que el ingreso es del estado donde tú trabajaste. O sea, que pensión es a veces un poquito más difícil de manejar, pero oye, no me atrevo a apostar, no te puedo decir nombres de personas en particular, que gente que se ha ido para allá y que seguramente están diciendo que están por debajo de los $120,000 y están pasando por debajo de la con eso. Yes, perfect. Ok, vamos al próximo, porque para mí también es importante, pero hablar de nuevo, hablando de migración contributiva. Yo estoy 100% seguro que nadie se toma la decisión de mudarse por una razón. O sea, nadie dice, me voy a mudar de Puerto Rico por una razón. Pero obviamente hay un pote de razones y en esa balanza tú vas poniendo una a una. Y cuando ves que contributivamente hablando, y Kennedy, ahora vamos a la pregunta, ¿hay algún estudio que plantee que los puertorriqueños pagamos tanto en impuestos, lo que llaman el tax burden o el, no La sé carga cómo, contributiva, la carga contributiva. esa carga contributiva, cuando la comparamos con los estados, obviamente en los estados aplica las contribuciones federales sobre ingresos, en Puerto Rico no, excepto si eres empleado federal, que es una carga bien, bien onerosa, by the way. Si tú eres una persona que trabaja en Puerto Rico, vive en Puerto Rico, no eres empleado federal, no pagas impuestos federales, cuando ves la carga contributiva de Puerto Rico versus la de los Estados Unidos, que Carlos Colondiares me decía que Puerto Rico tiene la posición cerca de 14 a la 16, decía él, entre 14 y 16. ¿Ese estudio se ha hecho para Puerto Rico? Oye, yo no recuerdo si lo han hecho en particular para Puerto Rico, yo lo he visto con clientes, porque un problema que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico es que la tasa máxima aplica usualmente cuando la gente se gana $60,000, 60 y pico de mil dólares. En Estados Unidos te aplica la tasa máxima cuando te estás ganando $300,000, una cantidad así. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que se gane $100,000, $120,000, aunque en papel podría estar sujeto a una tasa contributiva más alta en Estados Unidos,
ya de hecho va a estar sujeto a la tasa máxima de Puerto Rico porque ya pasó el umbral, o sea, ya la tasa más alta aplica más rápido. Entonces, y esto, y yo sé que tú y yo lo hablamos fuera del aire hace un par de días, si tú miras Puerto Rico completo, pues probablemente en general la gente no va a tener una carga contributiva más alta que la de Estados Unidos porque, como tú dijiste ahorita, un por ciento bien grande de la gente o no paga contribuciones y un por ciento bien grande de la gente recibe crédito por trabajo que está tan negativo. O sea, no es que no pagué, es que el gobierno me dio dinero. Ahora, si tú coges la gente que sí paga, y acuérdate que el crédito por trabajo llega hasta 40,000 y cambio, o sea, la gente que se gana más de $40,000, más de $60,000, más de $100,000, si tú miras ese grupo de gente, probablemente sí va a estar pagando más como carga contributiva que la carga que se tendría a nivel federal. Y te digo eso porque me pasa muchas veces cuando tengo gente que se muda de Estados Unidos para Puerto Rico, empleado de una farmacéutica, empleado de una compañía multinacional, que lo traen para Puerto Rico y la persona viene diciendo, bueno, pues me salvé, ahora voy a pagar menos porque todo el mundo tiene la percepción que Puerto Rico es un paraíso fiscal y aquí se pagan pocas contribuciones y de repente la persona acaba pagando más y me pasa mucho, o sea, gente que se gana $100,000, $150,000, que dice, caramba, espérate, pero es que yo estoy pagando más en Puerto Rico de lo que pagaba en Estados Unidos y tanto es así, Jay, que en un momento de mi vida ya yo no lo hago, yo no hago muchas playas individuales ya, pero yo hacía un montón lo que llaman equalizations. Equalization es que yo me traía este americano de Estados Unidos para Puerto Rico y estaba pagando más en Puerto Rico y él decía, espérate, yo estoy pagando $20,000 más en Puerto Rico de lo que yo pagaba en Estados Unidos, pues esos $20,000, patrono, tú me los tienes que dar. Y antes, esa práctica ha bajado un poco, antes te lo compensaban, decían, mira, pues el salario de esta persona son $110,000, más la ecualización, más lo que le haga falta para no estar perdiendo, porque pagan más contribuciones en Puerto Rico que en otros países. O sea, que entre la gente que paga, pues sí, la carga contributiva, en mi experiencia por lo menos como practicante haciendo planilla, es que es mayor a la que es en Estados Unidos. O sea que, de nuevo, cuando miras la totalidad de Puerto Rico, si buscas por población, la carga contributiva va a ser menos que la de los estados, porque obviamente los puertorriqueños casi nadie paga impuestos, pero la gente que sí paga impuestos, o sea, la gente que gana de $40,000 en adelante, cuando lo comparas con alguien de los estados, la experiencia ha sido que en efecto en Puerto Rico se pagan más impuestos que en los estados, aún cuando allá tienen impuestos de contribución federal y en Puerto Rico no. Eso es correcto, eso es así. Porque otra vez, la tasa más alta federal va a aplicar más tarde, o sea, más tarde quiero decir a niveles de ingresos más altos que la que aplicaría en Puerto Rico. Oye, cuando tienes una persona que se gana $20 millones, pues probablemente va a pagar un poquito más en federal que aquí, dependiendo del estado donde viva, ¿no? Hay unos estados que son más caros, California, Nueva York, New Jersey, tienen las tasas contributivas más altas. Si estás en un estado que tiene tasas bien altas, pues probablemente esa persona va a pagar más. Una persona que se gane $20 millones, $10 millones, pero gente que no llegue a esos niveles de ingresos, pues esas personas probablemente van a estar pagando más a nivel de Puerto Rico que a nivel de Estados Unidos. Me sorprende. O sea, es que cuando uno ve los números de Puerto Rico, siempre los ve como que hay una relativa contribución baja en comparación con los estados, pero cuando lo miras, cuando es solamente la clase trabajadora, pues entonces es mucho más alto. Obviamente lo que te van a decir es, lo paguen en los estados, el impuesto a la propiedad es bien alto y en Puerto Rico es bajo. Claro. Aún así, la carga contributiva de los puertorriqueños, cuando se hace toda esa, ¿verdad? Cuando se hace esa ponderación, que es la forma correcta de decirlo, cuando se ponderan todas las variables, alguna vez se ha hecho ese estudio donde se diga, en Puerto Rico, cuando tú ponderas la clase trabajadora de aquí versus la clase trabajadora de los estados y miras lo que se paga y la carga contributiva individual en Puerto Rico es mayor o menor, o ese estudio no se ha hecho. No, oye, que yo sepa, no se ha hecho y es una cosa que tenemos en mente, que ya tenemos hasta títulos, la radiografía contributiva, porque usualmente cuando comparamos el mismo impuesto con el mismo impuesto. Yo comparo a veces, por ejemplo, esas ecualizaciones que yo hacía, yo solo miraba contribución sobre ingresos. Y es cierto que esa persona, si venía tal vez en un estado X, pagaba mucho de contribución sobre la propiedad y cuando vino a Puerto Rico lo dejó de pagar. Ya no está pagando esa contribución por la propiedad, porque aquí la contribución sobre la propiedad inmueble tienden a ser más bajitas que las de muchos estados en Estados Unidos. O sea que un estudio así completo, holístico, que mires todas las contribuciones, no recuerdo que se haya hecho. Y por ejemplo, tienes la contribución sobre la propiedad inmueble, tienes los impuestos patronales que son parte del análisis, por ejemplo, el Fondo del Seguro del Estado
Lo que yo he visto es que en Puerto Rico tiende a ser un poco más alto que es en otros lugares. O sea que para un patrono que lo está pagando, pues sería más alto. O sea que si tú vas a hacer esa comparación completa, deberías mirar todas esas contribuciones. Y ese estudio, que tú sepas, no se ha hecho. Que yo sepa, no se ha hecho, pero looking forward, súper entusiasmado para ver si lo hacemos en un futuro cercano. Pregunto eso porque precisamente eso fue lo que intentó hacer en la columna Carlos Colón de Armas. Me dice que no se había hecho y lo que hizo fue que usó los números de Grover Norquist y el Tax Foundation para tratar de ver, y cuando mirabas, cuando buscabas la clase trabajadora, Puerto Rico estaría en el top 15 de los más impuestos que pagaba. Y por si acaso, cuando eso no se pagaban muchos de los impuestos que hoy sí se pagan, como la crudita, que se aumentó sustancialmente, ¿verdad? Como los peajes, que se aumentaron también. El IVU que aumentó en 2015, yes, Así es, el IVU aumentó en 2000, correcto, el IVU aumentó en 11.5. Así que yo sigo pensando que los amigos estadistas, ¿verdad? Que plantearon y que en un momento dado, ¿verdad? Plantean y que ahora firmaron el plan de ajuste de la deuda, han hecho imposible la estadidad porque ahí están aprobados los impuestos ahora ignorados en el Tribunal Federal, así que no se pueden eliminar. Así que si fuéramos un estado, la probabilidad de que Puerto Rico sea estado disminuyó considerablemente cuando aprobaron los planes de ajuste porque los impuestos que le aplican a Puerto Rico no se pueden eliminar para acomodar los de la estadidad. En los estados, cuando hacían estado, bajaban los impuestos estatales para poder acomodar los impuestos federales. ¿Qué pasa? Que Puerto Rico puso ahora los impuestos estatales como parte del plan de ajuste de la deuda y están pignorados a la deuda para siempre por los próximos 30, 40 años. Así que los impuestos locales no los podemos bajar y entonces tenemos que ponerle por encima los impuestos federales a los que ya pagamos hoy. Imagínese el costo de vida en Puerto Rico si tú, además de los impuestos actuales, que no los puedes reducir porque están pignorados a la deuda, le impones los impuestos federales. Oye, tendría que cambiar el plan fiscal, tendría que hacer algún tipo de ajuste, pero, y tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Como está puesto ese esquema ahora mismo, pues sí, parecería que es una cortapisa, que es una traba para adoptar contribuciones federales, que lo que usualmente pasa es eso, o sea, las contribuciones estatales, y caramba, los estados según iban entrando, y acuérdate que casi todos entraron hace 100 y pico de años, menos los últimos que entraron hace 50, 70 años. Siempre se miraba eso, o sea, siempre el gobierno federal y los estados tenían este balance de que espérate, ¿cuánto van a ser las contribuciones cuando lo miremos completo? Y por eso incluso es que tenía la prohibición en la Constitución que decía, espérate, antes de tú poner una contribución, tenemos que ver que sea pareja para todos los estados, que aquí somos todos un club y todo el mundo tiene que pagar lo mismo. Eso lo quitan en 1913 con la enmienda 16ª, pero la razón por la cual estaba esa cortapisa era que siempre tenían como que una preocupación, espérate, ¿cuánto es la parte de la contribución estatal más la contribución federal? No queremos que nadie pague muchas más contribuciones federales. Cuando hacen esta enmienda, la enmienda 16ª, pues permiten que se ponga una contribución sobre ingresos y ahí pues ya cada estado va a aportar un poco diferente, pero de ahí para el frente también pues tengo que atender qué contribuciones sobre ingresos tengo a nivel del estado. ¿Ok? O sea que ya muchos de los estados cuando entraron pues ya eso estaba y lo que hacían era que no la ponían, pero los que entraron después, Alaska, Hawái, no recuerdo si hubo uno o dos más que entraron después de 1913 y por ejemplo Puerto Rico si consideráramos ser estado, pues tengo que atender esa situación porque realmente no podemos tolerar económicamente, no se puede tolerar una contribución federal y una estatal una encima de la otra. O sea, y otra vez hay una deducción, si fuéramos Estado, te darían una deducción de hasta $10,000 de las primeras $10,000 que pagan contribuciones estatales, pero eso no es suficiente. O sea, como quiera, la carga contributiva va a ser bastante fuerte para la gente que vive en Puerto Rico. Dicho de paso, los únicos estados que han entrado a la nación después de esta enmienda, donde se hace o sea, las contribuciones sobre ingresos, para los que no saben, en Estados Unidos no se podía poner en contribuciones sobre el trabajo, sobre ingresos, hasta 1913 a nivel federal. Eso ocurre en 1913. Antes de eso, los impuestos, básicamente los impuestos al alcohol, eran los que dejaba casi todos los chavos del gobierno federal. Y entonces, los únicos dos estados que entraron después de que se permitió la contribución sobre ingresos son Alaska y Hawái. Alaska y Hawái, ¿verdad? No hubo más de 13 para acá. No, porque los otros fueron Arizona y Nuevo México, que fueron justo antes de eso. O sea, fue un par de años antes de eso. Así que... Por eso, y oye, y la otra cosa, que la gente siempre decía, y Carlos lo decía, pues yo tuve esta discusión con Carlos hace varios años, ellos decían, vas a pagar más contribuciones federales, pero un montón de gente va a coger el crédito por trabajo. ¿Qué pasa? El crédito por trabajo ya se extendió a Puerto Rico hace un par de años. O sea que ya ese mitigante, ¿no? Ese factor de mitigación
Ya Puerto Rico no está exactamente a la par con Estados Unidos, pero está bastante alto, o sea, está bastante cómodo. O sea que ellos decían, mira, pues quizás alguna gente paga más, pero el grueso de la gente va a coger crédito por trabajo, pero ya mucha gente lo está cogiendo. O sea que ya ese regalito, esa sorpresa ya se adelantó a Puerto Rico, así que ya no es algo adicional que recibiría con la estadidad. No, y honestamente, de nuevo, o sea, esto no son argumentos antiestadistas, es un argumento de que si tú eres un estadista, tú deberías estar buscando la forma de cómo le bajar el costo de vida a la gente en Puerto Rico para evitar que la estadidad, si tu ideología, ¿verdad?, la estadidad de verdad, pues el énfasis principal de un gobierno estadista debe ser, pues bajar las contribuciones sobre ingresos localmente, porque es que si no, si a las contribuciones locales le añades las federales, pues olvídate tú, o sea, ¿quién va a poder vivir aquí? O sea, la emigración va a dispararse dramáticamente porque estamos hablando de las contribuciones actuales que no puedes eliminar por sentencia federal porque tú mismo las aprobaste en el plan de ajuste de la deuda aprobado por nuestra legislatura y además de eso las imposiciones federales. Así que, ¿verdad? Son cosas que uno, y por si acaso, modestia aparte, yo hablé de esto cuando pasó el plan de ajuste de la deuda de Ricky Rosselló y cuando pasó el plan de ajuste de la deuda de ahora de Pierluisi. Decía, es que ustedes están ignorando la deuda por ahí para abajo para siempre. ¿Cómo la estadidad va a poder llegar a Puerto Rico si además de los impuestos ahora tendría que poner los impuestos federales? Pero los estadistas aprobaron el plan de ajuste con el voto en las dos ocasiones. Así que allá ellos, ¿verdad? Con su conciencia. Oye, es parte del análisis y sabes que yo tenemos una actividad en los próximos días que se va a discutir eso. O sea, yo entiendo que es parte del análisis y otra vez tal vez se le ocurre una idea súper creativa y súper brillante de cómo manejar esto, pero como tú bien dices, una persona que esté promoviendo, que esté incentivando la estadidad para Puerto Rico, pues parte de las características, de las situaciones, ¿no? Por las que se tendría que atender es eso. Oye, igual que tienen las otras, ¿no? Independencia tiene sus retos, Estado Libre Asociado tiene sus retos. Por ejemplo, Estado Libre Asociado, nosotros no podemos entrar en los tratados comerciales. Ahora mismo, con todas estas cosas del impuesto mínimo mundial, muchas de estas cosas están manejando con tratados comerciales que nosotros no somos parte de ellos. O sea que todos los estatus tienen sus cosas que se tienen que atender. O sea, esto no es un problema No. exclusivo de la Hay estabilidad. hay una realidad de que todo estatus tiene unas ventajas y unas desventajas. La cosa es que para tú adelantar la ventaja que significará para los puertorriqueños y puertorriqueñas de la estadidad, pues una de ellas es la realidad de que contributivamente quebrarías. O sea, ¿cómo vas a hacer atractivo a Puerto Rico para los estados? O sea, vamos a ver esto de la perspectiva de Estados Unidos. ¿Por qué yo voy a hacer estado a Puerto Rico si yo sé que inmediatamente entre a la Unión le va a aplicar los impuestos federales más los estatales que ella tiene y por tanto no va a ser viable económicamente y no va a aportar, sino que al revés, va a requerir más ayudas, más estímulos de los que ya hoy recibe? Porque Es que simplemente no es real. Es que se tiene que atender y en parte por eso es que estamos montando esta actividad educativa. Yo estaba hablando con un amigo que es bien estadista, oye, un tipo bien inteligente, no vamos a decir quién es, y le planteo lo que tú estás diciendo. Le estoy diciendo, mira, es que tengo que pagar contribuciones federales más las estatales, porque las estatales no las puedo quitar porque son las con las que estoy pagando la deuda. Ah, no, pues que Estados Unidos nos dé el dinero para pagar la deuda. Espérate, o sea, tras que me estoy pidiendo que me hagas Estado, te voy a decir, by the way, dame 50,000 millones de pesos más, 60,000 millones, lo que falte de la deuda por pagar, para yo o sea, me estoy pidiendo que me hagas Estado, pero tú me tienes que pagar a mí por hacerme Estado. Oye, Que de, yo si yo fuera a vender esto, pues eso no sería el argumento que yo usaría. no, o sea, puede ser que quizás a Estados Unidos le convenga y lo ve de una perspectiva, pues pague el servicio de la deuda, que para ellos nominalmente pagar 2.000 millones de pesos a más en deuda anual es nada. Pero hace más difícil que te den la estadidad, porque ¿por qué yo te voy a... O sea, ¿para qué yo voy, además de que me cuesta, me va a costar adicional? Y además de que simplemente no es atractivo para los puertorriqueños tampoco, o sea, quedarse viviendo aquí, cuando si se mudan a un estado van a pagar mucho menos porque de nuevo aquí tendríamos que pagar 33%. Un puertorriqueño casado con un puertorriqueño, un químico puertorriqueño que trabaja en una farmacéutica que cobra 70,000 pesos, paga 33%, más entonces le va a aplicar el impuesto federal. Si se muda a los Estados Unidos, va a pagar el 10% y entonces el impuesto federal. Así que, por favor, o sea, es un aumento de sueldo mudarte de 20%. Pues, ¿qué sentido tiene quedarte aquí? O Oye, sea, Jay, y súmale que tú también te lo dijiste, o sea, la gente no se muda por una razón, pero por ejemplo, y yo tengo familia en Florida y la gente en Florida, las escuelas públicas, por decir algo, les encantan, son un sueño. O sea, tengo unos sobrinitos que estudiaron en Florida en escuela pública,
tenían banda, tenían club de ciencia, tenían club de ajedrez, tenían un montón de cosas, un campus gigantesco, espectacular, parecía una universidad aquí de Puerto Rico. Entonces, pues si esa persona hubiera estado aquí en Puerto Rico, pues quizás pagaría un poquito más, un poquito menos, pero tiene que pagar colegio, y allá no estás pagando colegio. O sea que, otra vez, como tú lo dijiste al principio, la gente no se muda por una sola razón, son varias razones. Y caramba, la aspiración debe ser que nosotros vayamos mejorando no solo la cuestión contributiva, sino todas esas otras razones para que la gente no se nos mude y para los que se nos fueron regresen. Bueno, Kenneth, como te había dicho, íbamos a poder grabar más de 10 temas, nada más grabamos uno. Así que gracias, Kenneth. Siempre te lo digo, tú no me haces caso. Pero como quieras seguimos hablando. Gracias.